Buen día tengan todas y todos. Hoy les hablaré sobre el tema de investigación titulado Desarrollo de electrodos nanoestructurados y membranas de intercambio catiónico para su acoplamiento a un sistema de electrodélisis inversa. Este trabajo se está desarrollando en conjunto por el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad de Cantabria, y los directores de tesis son la doctora Rosa de Guadalupe González Huerta por parte del Instituto Politécnico Nacional y el doctor Alfredo Ortiz Sainz de Ajá por parte de la Universidad de Cantabria. En este seminario pretendo mostrarles algunos avances que he logrado, por lo que intentaré irme un poco más rápido en la parte teórica. La electrodélisis inversa es una tecnología que permite aprovechar la energía de gradiente salino, la cual se forma naturalmente cuando dos soluciones de diferente concentración se mezclan, como ocurre en ríos y océanos. En un sistema de electrodélisis inversa se alimentan dos soluciones de diferente concentración y gracias a membranas de intercambio iónico puede generarse una fuerza electromotriz que es proporcional al gradiente. Mediante reacciones redox se puede hacer una transferencia de carga para obtener un flujo de electrones cuando se conecta una carga externa al circuito. El funcionamiento de este sistema es análogo al de una batería desde un punto de vista eléctrico y por tal puede analizarse bajo la ley de Ohm. En general, la fuerza electromotriz generada se puede evaluar mediante la ecuación de Nernst y, al igual que otros sistemas eléctricos, la unidad de electrólisis inversa tiene una resistencia interna que depende tanto de la resistencia de la pila de membranas como del sistema de electrodos, y estas pueden ser de naturaleza óhmica o no óhmica. En general, la corriente eléctrica que podemos obtener del sistema depende del valor de estas resistencias y también de la fuerza electromotriz generada. Con base en la corriente y el voltaje que se pueden obtener, podemos estimar una potencia eléctrica, que es lo que nos interesa cuando hablamos de generación de energía. Entonces, para poder llevar a cabo el proceso redox, existen diferentes sistemas de reacción de electrodos. Nosotros nos enfocamos en los sistemas con reacciones opuestas y electrodos conductores dimensionalmente estables con pares redox reversibles en solución. De estos, nos enfocaremos principalmente al estudio de este tipo de electrodos con el par redox ferrocianuro-ferricianuro. Este par redox permite convertir la corriente iónica en corriente eléctrica. El complejo ferri es reducido a ferro en el cátodo y este es a su vez oxidado en el ánodo de acuerdo a la siguiente ecuación. Entonces aquí tenemos pues eso, el potencial de reducción de la especie ferri a ferro. Y bueno, entonces este mecanismo de reacción se considera de esfera externa porque no existe no existe rompimiento de enlaces o interacción con los ligandos de la molécula. Y solamente es una interacción entre un electrón, una transferencia de cargas entre los electrones del ion y la superficie del electrodo. A esto se le conoce como transferencia de carga, reacción de transferencia de carga homogénea, debido a que todos los reactantes se encuentran en la misma fase. Entonces, para poder llevar a cabo este proceso, en la literatura se ha reportado el uso de electrodos tipo DSA, los cuales están basados en un sustrato de titanio recubierto con metales tales como platino o iridio rutenio, y estos se usan ampliamente en la industria cloroalcali. Sin embargo, son de alto costo y entonces se ha buscado alternativas para ello, ¿no? Entonces, en este trabajo estamos proponiendo el uso de un material para cátodo y ánodo, en el caso del cátodo, basado en nanomateriales de dicalcogenuros de metales de transición, enfocándose específicamente a disulfuro de molibdeno. Y en el caso del ánodo, materiales basados en carbón. En este seminario me enfocaré directamente a los materiales basados en carbón. Bien, Lee y colaboradores hicieron un trabajo en el que estudiaron diferentes materiales de electrodo mediante voltametría cíclica para para el proceso de transferencia de carga usando el par redox ferrocianuro de potasio ferricianuro. Entonces, lo que ellos vieron en su estudio, utilizaron diferentes materiales, nanotubos de carbón, oro, carbón activado,
platino soportado en carbón y Vulcan soportado en carbón. Y vieron que en general, bueno, el platino en carbón, que es como lo que se reporta en la literatura, digo, tiene una buena reversibilidad, un sobrepotencial no tan alto, y entonces el Vulcan tiene un comportamiento similar. De estos voltamogramas evalúan finalmente los picos de corriente, bueno, el potencial de pico de oxidación y reducción, así como el valor del pico en sí mismo, la diferencia entre los picos, el potencial formal de la reacción y el coeficiente N, que es representa el número de electrones transferidos. Entonces ellos determinan de esta forma eh, qué materiales son los mejores para la transferencia de carga, bueno, una condición de barrido, claro, y cuáles son los que tienen menor sobrepotencial, que es lo que se busca, ¿no? Y claro, que tengan la mayor respuesta en corriente. Entonces, en su trabajo concluyó que el Vulcan sería una buena alternativa de bajo costo y que tiene resultados muy similares a a los de platino. Entonces, en otro trabajo posterior, ya hizo el análisis más sobre la tinta de Vulcan, demostrando que en general tienen sobrepotenciales similares. Bueno, es Vulcan soportado sobre un sustrato de grafito y entonces hace la comparación entre el sustrato y la tinta y sí que se ve cómo incrementa la respuesta en corriente, ¿no? Y a un sobrepotencial muy similar. Eh, este material lo probó posteriormente en un prototipo de electrohélisis inversa en el que comparó diferentes tipos de electrodo y demostró que, bueno, en principio el grafito tiene un comportamiento similar al platino en sí mismo, pero ya con la tinta de Vulcan se asemeja más al comportamiento de iridio soportado en titanio, que es un electrodo usado en la industria cloroalcali. Entonces, aquí el gran boom es el poder utilizar este tipo de materiales de bajo costo en sustitución de materiales de mayor costo. En general, la justificación es que nuestro país tiene este recurso, el granito salino, en gran abundancia a lo largo de todos sus litorales y particularmente en algunas regiones como la península de Yucatán, en donde se forman lagunas, hipersalinas, dadas las condiciones climatológicas, donde, bueno, se forman gradientes salinos naturales que realmente no existen en todas partes del mundo. Entonces, sí que hay una gran cantidad de energía que puede aprovecharse. Es por ello que estamos buscando el desarrollo de tecnología original dentro del país y materiales novedosos para poder reducir los costos de este desarrollo tecnológico, enfocándonos en los electrodos y en las membranas. El objetivo general es desarrollar electrodos y membranas diseñados especialmente para el proceso de transporte y transferencia de cargas en electrohélisis inversa para su aplicación en un prototipo a escala laboratorio. Para ello, obtendremos electrodos específicos para este proceso basados en una tinta de nanopolvo de disulfuro de molibdeno y de carbón Vulcan o de un material basado en carbón para poder analizar la transferencia de carga homogénea con los pares redox ferricianuro y hierro más 2, hierro 3. Y posteriormente caracterizaremos sus propiedades electroquímicas, físicas y químicas mediante diferentes técnicas para posteriormente hacer un escalamiento en electrodos bueno, aproximadamente 50 milímetros por 50 milímetros, impregnados con estos materiales, y de esa forma probarlo en una unidad de electrohélisis inversa propia para determinar la potencia que genera bajo ciertas condiciones de operación. Posteriormente se trabajará en la síntesis de membranas de intercambio catiónico específicas para el proceso de electrohélisis inversa y de igual forma se caracterizarán sus propiedades mediante diferentes técnicas y se hará una prueba en un prototipo para poder establecer qué también funcionan ya en la operación. Entonces, bueno, les voy a mostrar la metodología de trabajo. Esta es la parte que se hará en el Instituto Politécnico Nacional aquí en México. Ahora mismo, las partes indicadas en amarillo son lo que se encuentra en desarrollo y de lo cual hablaré en este seminario. Aquí podemos ver la metodología de trabajo desarrollada que se desarrollará en la Universidad de Cantabria con el doctor Alfredo. Y bueno, entonces vamos a hablar primero del proceso, los parámetros del proceso en electrohélisis inversa. En general, podemos dividirlos en dos tipos: los parámetros que tienen que ver con las soluciones de alimentación y aquellos que tienen que ver con la unidad de electrohélisis inversa en sí, con el prototipo, digamos. Entonces,
Todos estos parámetros son importantes para poder establecer experimentos reproducibles en los cuales controlemos todas estas variables y así obtengamos parámetros de salida, los cuales son de carácter eléctrico, que son la corriente, voltaje, densidad, bueno, la corriente y el voltaje, con lo que podemos obtener densidad de potencia, resistencia interna y eficiencia energética. Y aquellos relacionados a fenómenos de transferencia en membranas y calidad de efluente, como son la conductividad de los efluentes y su pH, al igual que la temperatura en las soluciones. Aquí tenemos una imagen del sistema bueno, del módulo de pruebas que se está desarrollando. Ya tenemos un control mucho más fiable de la temperatura. No dependemos de la temperatura ambiente. Y bueno, aquí tenemos ya se los había enseñado el seminario pasado, el módulo de carga electrónica, en formato modular, perdón, la unidad de electrólisis inversa y bueno, la interfaz computarizada en MATLAB. Y estas son todas las condiciones de operación o los parámetros de operación en este proceso, ¿no? Aquí tenemos un diagrama del proceso del sistema de electrólisis inversa. Se alimentan dos soluciones mediante una bomba peristáltica a la unidad de electrólisis inversa y el par redox reversible en solución, que es ferrocianuro. Se recircula mediante la misma bomba con un doble cabezal que se adaptó y de esa forma aseguramos que no se toque, que no entre en contacto con las soluciones de trabajo, de alimentación más bien. Aquí tenemos una imagen del sistema del módulo de carga electrónica en formato modular o MOS-FM que estoy desarrollando en conjunto con el maestro en ciencias Marco Antonio Hernández Nochebuena de la ESIME Culhuacán. Él es alumno de doctorado de último semestre. Y en general, bueno, es una colaboración que tenemos él y yo, en la que vemos qué es lo que se tiene que hacer para poder caracterizar los parámetros de interés en la electrólisis inversa. Entonces, bueno, aquí en este grupo de experimentos utilicé en general, utilicé dos electrodos, uno que era de placa de titanio, que les había mostrado el seminario pasado, y estos son de malla de titanio, ya están aquí pulidos. Y bueno, la unidad red, el stack de membranas o pila, listo para utilizarse. Y bueno, como avance, esto se los pongo, pero aún no he podido hacer este experimento. Se está trabajando con electrodos de sustrato de titanio recubierto con platino. Se adquirieron por a través de Fuel Store. Y entonces también se adquirió una resina epóxica conductora basada en plata, con la cual se manufacturaron estos electrodos que ya tienen, bueno, pues una capa conductora, ¿no? Esto, sin embargo, será más bien presentado al siguiente seminario. También se mandaron a hacer unos nuevos platos y se está trabajando en el rediseño del prototipo. Aquí tengo, bueno, ya se ha logrado ensamblar, solamente que al corte de caja aún nos falta hacer este experimento. Aquí tengo un video. No sé qué pasa. Sobre, bueno, la unidad, el proceso de caracterización. Entonces, aquí estamos capturando datos de voltaje corriente en tiempo real. El multímetro es para verificar que sean reales. Y bueno, ahí el proceso red llevándose a cabo, ¿no? Entra agua, sale agua de diferente concentración. O tenemos una serie de datos. Y esos datos, bueno, a través del tiempo. Y bueno, en este caso, aquí se utilizó 5 celdas, bueno, una unidad de electrólisis inversa con 5 celdas y membranas de intercambio iónico heterogéneas. Estos son los datos que se obtienen. Hay que sacar promedios, o sea, eso tiene que ver con la configuración del MOS-FM. Tiene una resolución para muestreos. Aquí se hizo una resolución de 20 muestras por paso. Y entonces cada punto aquí en la figura 16 representa valores promedio de estas mediciones. Entonces vemos la relación voltaje-corriente en rojo y potencia global contra corriente en negro. Y bueno, sí que se ve la tendencia, ¿no? Finalmente aquí en la cresta de la curva podemos estimar los datos de potencia global máxima alcanzada y con base en ello podemos ver las condiciones de voltaje corriente que nos permitiría aproximar la resistencia interna de nuestro dispositivo. En estas imágenes podemos ver cómo, finalmente en estas pruebas lo que se hizo fue hacer
en una operación no continua, o sea, se hizo un experimento, pasaron 10 días, se hizo otro, pasaron 10 días y así hasta acumular 30 días. Y se observa cómo hay una caída importante en todos los parámetros, bueno, en el potencial a circuito abierto, un incremento notable en la resistencia, en lo cual pues se ve reflejado en las condiciones de voltaje y potencia máxima alcanzadas a través de los días de operación, o sea, en el día 1 y en el día 10, en el día 20, en el día 30, y como podemos ver, aunque existe una ligera recuperación hacia el día 30, sobre todo aquí lo podemos ver en la 19, vemos la potencia global máxima alcanzada, o sea, lo que se obtuvo máximo en el primer día y luego máximo en el 10 y así. Y sí vemos un poquito, pero ya no se recupera lo que se tuvo. O sea, entonces se habla que los electrodos sufrieron una pasivación. Entonces, se forma una capa de óxidos no conductores, tiene menos sitios conductores y entonces el proceso de transferencia de carga se lleva a cabo de una forma mucho menos eficiente. Hay una alta resistencia asociada al electrodo. Estos experimentos se repitieron a las mismas condiciones utilizando membranas de intercambio iónico homogéneas. En este caso son membranas Fuji tipo 1 desarrolladas por Fujifilm. Y bueno, son las mismas condiciones exactamente, pero sí que podemos ver una mejora sustancial en la tendencia de los puntos, de todos los puntos experimentales. Recordemos que todos son promedios, pero bueno, se ven cómo van más suaves y cómo hay un incremento en un orden de magnitud en la corriente. Incluso es interesante que, que el pico de la cresta se encuentra en la misma región de voltaje corriente, solo con bueno, con la gran diferencia de una corriente 10 veces mayor, lo cual se refleja en una potencia global 10 veces mayor. Usando heterogéneas obtuvo entre 80 y 90 microwatts y aquí usando homogéneas tenemos 800 microwatts. Entonces, sí que se ve el efecto, o sea, es importante el tipo de membrana que se usa y bueno, sobre todo en esa tecnología, ¿no? O sea, entonces, bueno, este experimento también se hicieron pruebas de operación no continua. En este caso solo fueron 3 días y también se ve cómo disminuye la corriente a cortocircuito, o sea, el intervalo, aumenta la resistencia y disminuye la potencia global, bueno, la densidad, en este caso ya es densidad de potencia alcanzada, y sí que se ve, ¿no? Entonces, eso está asociado precisamente a la pérdida de conductividad en los electrodos de titanio puro que se usaron, a pesar de las membranas. Bueno, pasándonos a mediciones electroquímicas, se hizo un análisis en un potenciostato galvanostato Autolab con una celda de vidrio de doble pared de 3 electrodos, usando como electrodo de trabajo carbón vítreo y tinta de carbón Vulcan depositada sobre el sustrato de carbón vítreo, como contraelectrodo barra de grafito y como referencia electrodo de sulfato de mercurio. Esto con el propósito de analizar los procesos redox interfaciales en el par redox ferrocianuro-ferricianuro en un material basado en carbón. Entonces, esta es la metodología experimental que se usó para preparar las tintas de carbón, para preparar el electrodo en sí, preparar la celda, la activación de nuestro electrodo de trabajo y finalmente ya la voltametría. Entonces, bueno, para pasar a los resultados, bueno, aquí se hizo el experimento con carbón vítreo como electrodo de trabajo a diferentes velocidades de barrido. Y bueno, podemos ver los picos de oxidación y reducción. Vemos una buena tendencia en todos los voltamogramas a todas las velocidades de barrido. Y bueno, aquí tenemos los datos ya ponderados de los voltamogramas. Entonces, aquí lo interesante es que, bueno, eh, asumiendo que son reacciones reversibles, la diferencia de potencial en los picos de corriente de oxidación y reducción se puede aproximar a 58 entre el factor N, que representa el número de electrones transferidos. Como nosotros obtenemos experimentalmente este valor,
el cual además, o sea, mientras más grande sea, se habla que se aleja de la reversibilidad de la reacción. A mayor velocidad de barrido tenemos una menor reversibilidad de la reacción y a menor, pues mayor, ¿no? Entonces, esto se ve reflejado precisamente en el factor N, en donde la mejor transferencia de carga se lleva a cabo a 20 milivolts por segundo de velocidad de barrido y va disminuyendo conforme este incrementa. Sin embargo, bueno, aún así podemos ver que son reacciones reversibles. Esto lo podemos conformar por la relación de picos de corriente de oxidación y reducción, la cual está cercana a 1 en todas las velocidades de barrido. Y también vemos un potencial formal de reacción, que es la suma de los potenciales de oxidación y reducción dividida entre 2. Y bueno, en todos los valores es cercano a 0.52. Que difiere del punto 356 contra el electrodo estándar. Todo esto también está contra el electrodo estándar de hidrógeno, pero bueno, esto nos habla de un sobrepotencial que puede deberse a la naturaleza del electrolito y del electrodo en sí. Estos experimentos se repitieron con la tinta. Aquí cabe decir que estos también son resultados preliminares. En este experimento en particular vimos el efecto del burbujeo. En todos los experimentos se burbujea argón, pero bueno, aquí lo probamos qué pasaba si no, y sí que se ve, bueno, comparado, entonces, este es el espectro del carbón vítreo y este es la tinta Vulcan, como, sin burbujeo y con burbujeo, y sí que se ve cómo es que el burbujeo, o sea, la presencia de oxígeno en la solución afecta mucho. Eh, disminuye el pico de corriente alcanzado, incrementa el sobrepotencial, bueno, no, disminuye los picos de corriente alcanzados. Y sí vemos también la misma tendencia en la transferencia de carga. En este caso, bueno, la tinta Vulcan no logra alcanzar los valores obtenidos con el sustrato sin recubrir, pero esto se asocia también a quizás una incorrecta preparación de la tinta y de su aplicación. Entonces, bueno, estos experimentos se van a repetir con mucho mayor rigor eh, y también vamos a probar otros materiales de carbón para ver qué es lo que nos funciona mejor. Bien, también utilizando el electrodo de trabajo de carbón vítreo, sí, se hizo un análisis por disco, bueno, por voltametría lineal a 3 velocidades de rotación. De esa forma se obtuvieron corrientes límite y a través de la ecuación de Lewis podemos despejar. Podemos asumir, bueno, la ecuación de Lewis se considera que es lineal. De esa forma se puede despejar la pendiente de la función haciendo una regresión lineal con los valores límite y de esa forma enfocarnos en despejar, o sea, de la pendiente que es todo esto, podemos obtener el coeficiente de difusión. Entonces eso fue lo que se hizo una regresión lineal con los datos experimentales y se estableció un coeficiente de difusión de 3.78 eh, para la reacción de reducción y 3.50, bueno, 3.74 por 10 a la menos 10, perdón, para reducción y 3.57 por 10 a la menos 10 para oxidación. Bueno, entonces estos valores, finalmente, este experimento se había hecho anteriormente eh, a diferentes condiciones de concentración de la especie iónica, de la especie redox y del electrolito soporte, obteniendo valores un poco mayores, pero en el mismo orden de magnitud, por lo cual consideramos que son correctos, incluso a pesar de los detalles experimentales que pudiera haber. Esto también se compara con el trabajo reportado por Nicole y colaboradores, en donde ellos, bajo las mismas condiciones de concentración de la diapositiva que acabo de mostrar, obtuvieron bueno, 2.5 para reducción por 10 a la menos 9 y 2.6 por 10 a la menos 9 metros cuadrados sobre segundo. Sin embargo, esto también cabe decir que puede haber, o sea, esa diferencia es hasta cierto punto lógica, debido a que no desconocemos ciertos detalles del experimento que realizaron estos colegas. Principalmente el tipo de electrodo que usaron, que aunque sea el mismo material, puede tener diferencias, o sea, en cuanto a su conservación, digamos, ¿no? O sea,
qué tan bueno está, entre otras cosas, ¿no? Entonces, sí vale la pena revisar los experimentos, pero en general estos también, cabe decir que se han hecho por triplicado y en efecto se ha obtenido esos valores. Bueno, aquí nada más mostrar los avances del artículo que estamos desarrollando. Es enfocado al módulo de pruebas para prototipos de electrodélisis inversa. Estamos colaborando yo y mi colega Marco Antonio, junto con la doctora Rosa de Guadalupe. Y estas son las revistas en las que estamos planeando publicarlo. Nada más me queda mostrar los logros alcanzados este semestre. Mi participación en el primer Congreso Internacional del Semiocéano y en el taller de estudiantes de empresas de base tecnológica, y también mi participación en el Congreso, en el 36 Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de Electroquímica. Las conclusiones preliminares es que, bueno, estamos estudiando electrodélisis inversa, que es una tecnología sustentable y verde. Estamos trabajando en el desarrollo de un módulo de pruebas basado en un módulo de carga electrónica. Estamos también, con base en eso, trabajando en la caracterización del proceso red usando el módulo, y en este caso analizamos el uso de electrodos de titanio puro, determinando o confirmando su pasivación y su pérdida de conductividad a través del tiempo, y también el gran efecto que tienen las membranas en este proceso. Entonces, en este caso, al usar membranas homogéneas, sí que vimos un incremento y una mejora en la señal, lo cual se asocia a una transferencia de masa, a una mejor transferencia de masa, perdón, por las membranas. Y bueno, estamos trabajando en el artículo con base en estos resultados. Y también se inició la etapa de análisis electroquímico, estudiando la reversibilidad del par redox ferrocianuro-ferricianuro, el cual se confirmó que es reversible en estos materiales. Y también, bueno, se seguirá trabajando sobre esto para mostrar más resultados el próximo seminario. Las perspectivas del próximo semestre son desarrollar una formulación de tinta que pueda incrementar la densidad de corriente respecto al sustrato, desarrollar con base en esos resultados, escalarlo para hacer electrodos que puedan adaptarse a nuestro prototipo, y estudiar esto mediante el módulo de pruebas que estamos desarrollando. Mi cronograma de actividades: actualmente me encuentro en el tercer semestre. Y bueno, no me queda más que agradecer a las instituciones que me han apoyado, mis referencias, y muchas gracias por su atención.